con la banda. Solamente uno, eso. Muy bien. Modo presentación y lo escuchamos. Bueno, buenas noches, licenciado, y a todos los presentes. Voy a comenzar con el tema de complejidad y diversificación productiva. La siguiente diapositiva, por favor. Póngalo en modo presentación. No está en modo presentación. F5. O ahí abajito a su derecha de su pantalla. Ahí. No, el otro. El otro a la derecha es... Ya. ¿Cuáles son los factores que determinan el estudio de la diversificación y la complejidad económica de un país para lograr la competitividad comercial ante el mundo? Comenzaremos con el objetivo general. Hay que analizar diferentes factores, considerándolo por la teoría de la complejidad y la diversificación productiva, para que los países sudamericanos logren una mayor competitividad comercial. Sus objetivos específicos son analizar la dinámica comercial que tiene Bolivia con respecto a la región sudamericana, describir el marco teórico de la complejidad y la diversificación productiva, describir y elaborar un ranking de índice de complejidad y diversificación productiva de todos los países sudamericanos. Fundamentación teórica. La complejidad económica es una expresión del conocimiento productivo de una sociedad a partir del grado de sofisticación de los productos que se fabrican. Parte de un principio de división de trabajo, basándose en la idea de que la sociedad en su conjunto puede alcanzar una mayor cantidad de conocimientos del que ninguno podría disponer individualmente. ¿Cómo se mide la complejidad? De forma abreviada, la complejidad mide el conocimiento de un lugar, de una zona o una región, o también de un municipio, en base a los productos que se fabrican. La complejidad económica de una región o municipio se calcula sobre la base de dos conceptos clave: su diversidad y lo que produce, y su ubicuidad, que es el número de regiones o municipios donde se producen un mismo producto. Diversificación, en pocas palabras, habla sobre realizar algo nuevo, algo novedoso. Diversidad mide cuántos tipos diferentes de productos pueden hacer un país, región o municipio. La producción de un bien requiere un conjunto específico de conocimientos técnicos, pues por lo tanto la diversidad total de un país es otra forma de expresar la cantidad de conocimientos colectivos que se lleva a cabo dentro de ese país, región o municipio. Ubicuidad. La ubicuidad se refiere al número de países, regiones o municipios que son capaces de producir un mismo producto. Lo más sofisticados provienen generalmente de economías complejas, donde los individuos interactúan en sofisticadas redes de transmisión y aprovechamiento de conocimientos por su grado de complejidad. Estos bienes enfrentan escasa o nula competencia en los mercados o municipios donde se encuentran con estos conocimientos. La siguiente, por favor. Yo voy a continuar con la siguiente. Gracias, Lisa. El Atlas de Complejidad Económica. Esta es una herramienta que permite explorar los flujos comerciales de cada mercado. Es una herramienta ya sea de investigación y visualización de datos que permite a la persona
conocer más de su país, su estructura, incluidas las oportunidades de crecimiento y la capacidad que puede tener cada país. El Atlas coloca lo que es la capacidad y el conocimiento de un país en el centro de sus respectivos crecimientos. Este es el mapa de complejidad de 128 países, lo cual aquí nos muestra que las franjas más azules esta es el mayor alta de complejidad y mientras va bajando al más rojo, el más rosadito es donde hay menos. En la complejidad económica para el análisis de Bolivia. Para el caso boliviano, el país se ubica lo que es como el país 115 más complejo de lo que son 133 países. Este dato es del 2018. La economía boliviana se ha vuelto lo que es menos compleja y va empeorando, y tiene un empeoramiento de la complejidad de Bolivia. Ha sido impulsada por la falta ya sea de la diversificación de lo que son las exportaciones. Al fin de identificar con qué capacidades productivas cuenta la economía y cuáles de estos conocimientos podríamos utilizar para el desarrollo de los nuevos productos complejos, es necesario primero lo que deberíamos hacer es conocer las estructuras económicas del país y los productos que podríamos exportar. Estructura económica y complejidad de las exportaciones de Bolivia. En Bolivia las mayores exportaciones en los últimos años han sido lo que es la agricultura, que se exporta lo que es mayormente el oro, gases de petróleo, minerales de zinc, y se destacan lo que también es las exportaciones de grano, de soya, aceite y frutos secos. La mayor parte de estos bienes exportados han sido productos de baja complejidad, lo que ha provocado que haya un patrón estático en la dinámica del crecimiento de estas exportaciones. Los productos más complejos importados en 2018 de forma mundial fueron del sector de productos de químicos, textiles, electrónica y maquinaria. Eso va a exponer mi compañero. Adelante, sí, lo escuchamos. No se le escucha nada, Diego. Aló, aló. Diego está con su micrófono apagado o quién está exponiendo. Habilitar su micrófono y su cámara, por favor, no los escucho. El compañero puso que se le fue el internet en el grupo, dice. Sí, Lisan dice que se le fue el internet, que parece que va a entrar de nuevo.
Licenciado, va a disculpar, se me fue el internet. ¿Me escucha, Lisa? Ok, ahora sí lo escucho. Adelante. Va a disculpar, Lisa. Listo, como decía, Paraguay, el espacio de productos de Paraguay ilustra la diversificación de sus exportaciones, principalmente con los sectores de minería y agricultura. Estos sectores tienen escasa posibilidad de conectar con rubros más industrializados, como por ejemplo maquinaria y electrónica. Esto lo vive también Bolivia, ¿no? Enfoque de apuestas estratégicas. Pocas oportunidades cercanas requieren saltos largos o coordinados en sectores productivos estratégicos con potencial de diversificación a futuro. A su vez, los grandes saltos de estas estrategias están explicados en un 45% por la distancia o la posibilidad para producir un nuevo rubro, un 35% por la ganancia de oportunidad o que tanto puede vincularse el producir ese nuevo rubro con otro más complejo. Y el restante del 20% en función a la complejidad o diversidad de conocimiento o tecnología necesaria para producir ese nuevo rubro. Daniela, por favor, la siguiente página. Aquí podemos observar un gráfico donde se puede ver la balanza comercial, un análisis del comercio exterior, ¿no? Las franjas azules muestran las exportaciones que ha tenido Bolivia hasta el año 2021 y las rojas son las importaciones. La siguiente página, bueno, esta es una gráfica más completa, bueno, más detallada sobre el saldo comercial desde 2020 al 2021. La siguiente página, por favor. Aquí podemos ver las áreas económicas, tanto de alimentos y bebidas como suministros industriales, combustibles y lubricantes, bienes de capital, artículos de consumo y efectos personales, sus exportaciones e importaciones y el saldo comercial del año 2020 y del año 2021. Podemos ver que en los alimentos y bebidas la balanza ha sido negativa y en los bienes de capital también, en los equipos de transporte y sus piezas de accesorios igualmente negativa, en los artículos de consumo también. Y bueno, la siguiente página, por favor, Daniela. Este cuadro es el número 3, saldo comercial según sus principales países. India, Brasil, Argentina, Japón, Colombia, China, Perú, Estados Unidos. Podemos ver que a noviembre de la gestión 2021, el saldo comercial con India presentó un superávit de 1.399.000, Japón con 683 millones, Colombia con 533 millones y demás. La siguiente, por favor. En este cuadro podemos ver que en el periodo de análisis, según su zona geográfica, la comunidad andina registró un superávit de 615 millones de dólares, similar al comportamiento que registró el Acuerdo Comercial de Asia, con 539 millones de dólares, y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con 49 millones. Un comportamiento contrario al que presentó con los países del Mercado Común del Sur, Mercosur, de la Asociación de las Naciones de Asia Sudoriental y de la Asociación Europea de Libre Comercio, que registraron un déficit de menos 315 a 231 millones de dólares. La siguiente, por favor. La siguiente, bueno, esa.
Aquí podemos ver, según la vía de salida en el periodo de análisis de las exportaciones por UNI, aumentaron en un 88,3%, y de Puerto Suárez en un 26%. La siguiente, por favor. Este es el gráfico número 7 que habla sobre las exportaciones según su modo de transporte del periodo de enero a noviembre de 2020-2021. En el 2020, el modo de transporte más utilizado fueron los ductos alcanzados de de 836 millones de dólares. Está el modo de transporte aéreo con un total de exportación de 1.031.000 millones de dólares, y el menos utilizado fue el de fluvial. Mientras que en el periodo del año 2021, el modo de transporte más utilizado aéreo alcanzó 2.250 millones de dólares, y el transporte fluvial fue uno de los menos utilizados también, alcanzado solamente 13 millones. En conclusión, en el mes de noviembre el comportamiento de las exportaciones según modo de transporte por aéreo creció un 104%, el ferroviario un 87% y por carretera el 74%. La siguiente, por favor. Exportaciones según departamento. De periodo de enero a noviembre de 2020-2021. Según departamento, las exportaciones de La Paz crecieron un 120%, de Potosí un 78% y de Santa Cruz un 45%. La siguiente, por favor. La siguiente, Daniela. Ya, yo voy a continuar lo que es con importaciones. Comparando lo que es el periodo del año 2020 y 2021, esto se puede resaltar que, que la categoría económica que más importó mensualmente fue lo que es los suministros industriales, ya que hubo una variación acumulada del 18,6%. La categoría lo que es de alimentos y bebidas de un periodo a otro tuvo lo que una reducción de las importaciones del menos 1,5% de 220 millones de dólares en importaciones. Según la clasificación industrial uniforme que más importó en este periodo que es del 2020 al 2021, fueron las industrias manufactureras. Al país que hubo más importaciones fue China en el periodo 2020-2021. Y en términos aquí al país latinoamericano que más se exportó fue a Brasil. Y el departamento que más importa o que más aporta en este cálculo es el departamento de Santa Cruz, y en segundo lugar es el departamento de La Paz. Las importaciones según los acuerdos comerciales. Bolivia tuvo más importaciones del acuerdo comercial de Mercosur con un valor de 546 millones de dólares, que esto representa un 24% de participación. Después tuvo en segundo lugar de los acuerdos comerciales que más importaciones tuvo fue con el acuerdo de la CAN, con un valor promedio de 204,85 millones de dólares en cada periodo. Este es el ranking de complejidad económica de los países de Sudamérica, lo que es en el año 2018. Estos son los puestos en que está cada país. Tenemos a Brasil en el puesto 49 con una complejidad económica de 0,1
luego Colombia en el puesto 56, Uruguay en el puesto 60, Chile en el 72, Argentina en el 73. A Bolivia lo tenemos, como indicamos al comienzo, en el puesto 115. Eso es todo, licenciado. Bien, bien, gracias. Gracias, jóvenes. A ver, no entendí bien su aporte. ¿Cuál sería el aporte del grupo fuera de la parte teórica, teórica conceptual, hacer el análisis? ¿No? ¿Y cuál es el aporte? No caí bien. Dicen, tenemos un video, si gusta lo puedo pasar al grupo de WhatsApp para que lo podamos compartir con los compañeros. Habla sobre el Atlas de la complejidad económica. Ya. Pero eso sería parte de su análisis, ¿correcto? A ver, porque no vi Sí, que dicen, ustedes ya sacaron datos del Atlas. no pudimos compartir esos detalles, pero ahí le paso el video para que lo pueda compartir y lo veamos con los compañeros si da el tiempo. Claro, pero esto es lo que me pasó, ya, claro, lo vi lo de Ricardo Hausmann, ¿no? Lo que habla de la complejidad, pero ¿no analizaron los datos del Atlas? De alguien está mal su internet, no lo escuchamos. ¿Aló? Dice, ¿me escucha? Sí, le escucho. Va a disculpar, dicen, la señal está muy baja. Ya, pero a ver, lo que me preocupa es que su tarea era explicarnos cómo funciona el índice de complejidad, sus partes, su función, y luego de eso mostrarnos las comparaciones de Bolivia con el mundo, cómo anda el mundo en complejidad económica, y de ahí terminar con su aporte. Le Hola. pregunto, ¿ustedes entraron a la página web del Atlas? Sí, le dicen, tuvimos que traducirlo, estaba en inglés el texto. Ya, claro, ahora no es excusa, ¿no? Eso porque Sí, tiene el exacto. Google Exacto. Traductor. Ya, entonces, ¿qué vieron ahí? Por ejemplo, a ver, bueno, mientras tanto, por ejemplo, yo esperaba mínimo que el grupo nos presente el ranking más reciente de complejidad económica, nos muestra algunos datos, ¿no? A nivel mundial, regional. También nos puede dar patrones, los patrones de comercio, cómo van los patrones de comercio mundial a través de árboles o mapas que te dan también esos cuadros. Tendencias también, el índice
te puede dar las tendencias, es decir, de largo plazo, porque dada la construcción del índice de complejidad económica, se puede decir qué países están yendo a la deriva o cada vez están peor y qué países están mejor, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene este índice muestra, uno puede descubrir las tendencias respecto a ¿no? Y cómo andan las dinámicas comerciales, porque la economía, por ejemplo, no es rígida, ¿no es cierto? Que cambia, evoluciona, crece, decrece, y obviamente el comercio, imagínense si el PIB, la producción, tiene todas estas dinámicas, el comercio es mucho más dinámico, muchísimo más dinámico que el producto, ¿no? Entonces, este indicador también te da esas dinámicas comerciales, cómo cambian, cómo están cambiando año tras año o periodo tras periodo. Podrían hacer comparaciones también de variables, tienen diferentes variables. Por ejemplo, si hay una relación entre... Lisa, ¿me escucha? Bolivia se ha diversificado, ¿no? En muy pocos productos para contribuir a un crecimiento sustancial de los ingresos. Y se puede decir que el país aún no ha iniciado un proceso tradicional de transformación estructural que, como se había mencionado anteriormente, conlleva a realizar actividades de agricultura, como mencionaba, y textiles, seguidas de una pequeña fabricación electrónica o maquinaria, ¿no? Claro, es que eso deberían quizás mostrarlo, ¿no? Por ejemplo, también el índice muestra oportunidades de diversificación, porque obviamente cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el camino del desarrollo? Bueno, ya sabemos que es el conocimiento, o alguien piensa aquí que son los recursos naturales, ¿no? Si piensa eso, esa idea ya fue, digamos, destruida en 1776, cuando Adam Smith nos dijo que la riqueza de las naciones estaba en las instituciones, es decir, en las reglas de juego, y también en las ideas, en el conocimiento productivo. Y nuestro nivel de conocimiento productivo, es decir, de conocimiento de saber hacer las cosas, se refleja, se observa en los productos que producimos y exportamos. Entonces, tiene una relación muy estrecha entre el índice de complejidad y la prosperidad. Y eso estaba, por ejemplo, varios cuadros que ustedes podrían haber inspeccionado. Era un tema bastante potente que en este caso nos podían haber ustedes, digamos, tener un panorama mucho más profundo, digamos, de cómo estamos en términos de desarrollo, de comercio, de oportunidades, de diversificación productiva. Entonces nosotros como país, si seguimos produciendo materias primas, vamos a continuar con la maldición de los recursos naturales. Entonces yo creo que aquí nadie en su sano juicio va a celebrar que Bolivia exporte litio, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no lo dejamos el litio ahí y hacemos prendas de vestir para mascotas? Por ahí está la riqueza, ¿no? Y el debate entre los clásicos y los clásicos se acuerdan que yo les comentaba en una clase, decían, bueno, Finlandia, como estudio de caso, debería exportar troncos porque tenía muchos recursos naturales, es decir, árboles, para exportar y por tanto especializarse en la exportación de troncas. Los neoclásicos o los keynesianos más o menos decían, no deberíamos exportar materia prima y deberíamos exportar, digamos, los muebles, que esos troncos se conviertan en muebles y le damos valor agregado a eso. Pero sin embargo, los economistas más serios, más institucionalistas, dicen, bueno, dejemos en paz los árboles y los muebles y hagamos teléfonos. Y eso es lo que pasó. Islandia hizo Nokia, máquinas de cortar árboles, ¿no? Las Steel, fíjense de dónde son. Entonces, esas son las orientaciones, los principios de base que nosotros debemos tener y formarnos, digamos, con estas exposiciones que yo les doy.
porque estas van a ser la base para que ustedes tengan llamémosle, una visión, una crítica de cómo está funcionando la economía fuera de la universidad, ¿no? Decir, démosle valor agregado a las cosas ya no aplicaría, ¿no? Entonces, el tema es, vamos descubriendo nuevos conocimientos productivos, servicios, hagamos más complejos los productos. No se trata de dejar uno y hacer otro, porque podemos hacer tomate, ketchup de varios sabores, tomate para la industria cosmética. ¿Me entienden el mensaje? No es que el tomate lo hagamos ketchup. No, el tomate, si el tomate puede servir para hacer 100 cosas. Entonces, la idea es hacer las 100 cosas. Ustedes van a escuchar a algunos profesores, obviamente, que no están al tanto de esto, porque estas son nuevas teorías. Entonces dicen, bueno, démosle valor agregado. Está bien hasta por ahí la idea. Pero no por eso vamos a dejar de producir tomates, porque si no, vamos a comprar tomates más caros, Entonces, el índice de complejidad económica, por ejemplo, creo que está Japón, está China, está Alemania, si no me equivoco, en los primeros lugares, Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estos amiguitos agarra el índice de complejidad y puede ver qué países están liderando este indicador. Porque como les digo, el índice de complejidad económica tiene muchos aristas. ¿Me entienden? Entonces, podemos ver en el índice que además el índice nos da varias, en este caso, inclusive el potencial de crecimiento de cada país. Porque aquel país que tiene más conocimiento va a crecer más y es más flexible, inclusive hasta las crisis económicas, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, creo que me preocupa, jóvenes, que ustedes no hayan presentado algunas, por lo menos lo básico. Aquí está, para los que quieran ver, el índice está ahí, lo podemos traducir en español. Aquí está, hay muchas cosas que ustedes pueden aprovechar. Al menos lo básico lo pueden entender. Miren, hay proyecciones de crecimiento. El Atlas de Harvard, porque esto es hecho por especialistas en Harvard. Harvard es una de las 3 mejores universidades del mundo. Eso tenemos que entender, tenerla clara. Nosotros no estamos ni en el ranking, no somos nadie, digamos, en el mundo para... Entonces, estos genios, han elaborado estos indicadores potentísimos que nos dicen no solamente la clasificación de complejidad, ¿sí? Entiéndase de que cuando hablo de la complejidad, es decir, que conocimiento, porque no es lo mismo hacer tomate que hacer una crema de tomate para la vejez, ¿correcto? O para las arrugas, ¿me entienden? El tomate tiene propiedades potentes para llegar a hacer una crema de tomate. O también el tomate para hacer, por ejemplo, si a alguien le gusta ir a la playa o le gusta ir al Piraí o al río Cuchi o a Punta Cana, entonces en el mundo, en este caso, algunos protectores solares o en este caso bronceadores de tomate. Entonces la idea es cómo el bendito tomate llegamos a hacerlo bronceador de tomate y sin dejar de producir el bendito tomate. Entonces, Estados Unidos, Japón, China, otros países, aquí está, miren, aquí están los países, a ver, aquí vamos a ver, ir por país. En estos países, jóvenes, a ver, espera. Clasificación, ahí está. Buscar por país. A ver, espérenme.
Listo, ya me inscribí. ¿Cuál me falta? Bien. Listo, hasta eso les pregunto. Perfecto, entonces, aquí está, mapa geográfico. ¿Y quién está en el país número 1? Los que están en azules, ¿no? Alta complejidad, baja complejidad. Entonces, ¿quiénes son los países que tienen más conocimiento acumulado? Que saben hacer más cosas, desde la lechuga hasta naves extraterrestres, ¿no? Porque sabemos que la riqueza de las naciones está, ya lo dijo Adam Smith en 1776, que están en las ideas, en el conocimiento, en las instituciones, en las reglas, ¿ya? Entonces, cuando hablo reglas, está todo lo que es las normas, las regulaciones, una constitución política del Estado que promueva el emprendimiento, el conocimiento, la libertad, la democracia, reglas de juego claras, reglas de juego que no se expropien, todo eso está aquí. Entonces, fíjense, Estados Unidos, Canadá, toda Europa, China, India, Japón, no, Japón está en el número 1, miren. Entonces, en Japón, miren esta islita, que seguramente en recursos naturales tiene muy poco, Corea del Sur por acá, tienen un montón de cosas, desde el más simple conocimiento hasta el más complejo conocimiento. ¿Ok? Entonces, hoy día, seguramente ustedes vieron el video, el grupo vieron el video de Ricardo Hausmann, y él pone el ejemplo de que ni siquiera un solo país como Estados Unidos o Alemania o Japón o China no saben, solitos no pudieran construir un avión. Tienen que armar partes o buscar conocimientos en otros países para armar el bendito avión. ¿Ya? A pesar que el Airbus, digamos, son franceses, buscan, complementan su conocimiento productivo con otros países, con Estados Unidos, con India, con todo eso. Entonces, los conocimientos también son complementarios. Entonces, eso era muy importante. La verdad que era un tema muy potente. Yo les decía, aquí hay varias herramientas. Ojalá a los jóvenes que les interesa ver este tema. Alemania ha bajado, miren, al tercer lugar. Antes estaba en el 1. Entonces, nada raro siempre que los alemanes estén siempre más arriba. Pero la verdad que el grupo no supo aprovechar un tema tan potente como es el tema de la complejidad, ¿no? Bien, entonces, adelante el otro grupo. No se olvide pasar lo que tenga el grupo al WhatsApp. Y Listo, Lisa, gracias. los que quieran indagar, los que quieran investigar un poquito más, está aquí la página oficial del Atlas de Harvard sobre el tema de complejidad económica, diversificación productiva, etcétera. ¿Ya? No se olviden que esto también lo sabemos desde 1776, ¿no? Los países que hacen se diversifican y ¿qué hacen las personas? Se especializan. Porque la especialización, tal como les decía en la economía clásica, ayuda a promover el conocimiento. Entonces, si a la gente se especializa, ¿qué van a hacer los países? Se van a diversificar con tanto conocimiento. Bien, ¿algún grupo voluntario? El mercado de divisas, dicen. Adelante, por favor, ya está habilitado. Ok, Listen, somos el grupo 11 sobre los indicadores de competitividad de Bolivia. Ya, entonces después del grupo de divisas, ustedes terminan la clase. ¿Está bien? Se van preparando. Gracias, Lisa. Bien, F5, modo de presentación. ¿Están todos los integrantes? Sí, dicen. Por favor, solo cámara para que va a exponer. Gracias. El trabajo lo vamos a defender los 5 integrantes del grupo, licenciado.
Perfecto, pero supongo que van a pimponear o van a exponer por partes. Vamos a exponer por parte del licenciado, ya está dividido todo el trabajo. Por eso le digo, entonces, cuando le toque a la persona, usted apaga su cámara y le toca al otro. Está bien, licenciado. El tema que Gracias. nos tocó se llama mercado de divisas. Como introducción, cuando hablamos de un mercado de divisas, nos referimos a un escenario donde se venden y compran divisas a un precio acordado entre ambas partes. El mercado de divisas viene a ser el más grande y con mayor liquidez en el mundo. Se estima que las transacciones realizadas al día vienen a ser de 2 millones de dólares. A este mercado no lo podemos catalogar como un mercado con una estructura organizada, ya que no cuenta con una ubicación centralizada. Las transacciones en el mercado de divisas se llevan a cabo en lo que viene a ser en un mercado interbancario, el cual funciona 5 días a la semana durante 24 horas. El mercado de divisas se sostiene en 3 niveles. El primero vendría a ser en las transacciones entre los bancos comerciales y sus comerciales, quienes son los mayores demandantes y proveedores de divisas. Como segundo tenemos el mercado interbancario nacional, conducido a través de corredores, y en el mercado intercambiar activo de divisas de bancos en el extranjero. En el mercado de divisas, como tiene una gran variedad de participantes y a la vez tiene una gran variedad de monedas, tenemos lo que viene a ser el dólar, que representa el 60% de las reservas de los bancos centrales. Por otro lado, tenemos lo que viene a ser el yen, japonés, que representa el 5.4%. También tenemos lo que son el euro, que representa el 24% de las reservas internacionales, y la libra esterlina, que viene a representar el 5.6%. Ante ante los diversos problemas que se presenta en el mercado de divisas, las negociaciones se llevan a cabo mediante los brokers, que vienen a ser los corredores de bolsa, y los dealers, que vienen a ser ¿cómo se puede decir? Los intermediarios de los clientes, tanto de los que compran como venden divisas. Planteamiento del problema. Como el mercado de divisas ha tomado mucha importancia en la economía mundial debido a su fácil acceso mediante distintas plataformas, es un sitio donde se puede hacer mucho dinero y a la vez perder mucho dinero en cuestión de segundos. Es por eso que el trabajo se llevará a cabo para obtener un mejor conocimiento del mercado de divisas y comprender mejor el tema. Como objetivo general, tenemos desarrollar un documento donde donde estudiaremos el amplio e importante mercado de divisas. Además, vamos a ver el comportamiento de los demandantes y ofertantes y saber qué tan cotizados son las diferentes divisas que existen. En los objetivos específicos tenemos lo que es analizar el concepto sobre los intercambios monetarios y su gestión de inversiones internacionales en el mercado de divisas. Como segundo objetivo específico tenemos lo que es indicar las principales funciones del mercado de divisas. Y por último tenemos lo que es demostrar el impacto que tuvo en la economía a nivel global su evolución del mercado Forex. Justificación para llevar a cabo el trabajo. El presente trabajo de investigación surge por la necesidad de estudiar
y desarrollar un documento el cual contenga elementos y aspectos importantes sobre el mercado de divisas, sin olvidar las maneras de cómo se realizan las transacciones individuales de las empresas, los individuos y los bancos, incluyendo ahí también el gobierno. Metodología. Para llevar a cabo la investigación utilizaremos el método deductivo, partiendo de lo más general a lo más específico. Las técnicas que hemos empleado para llevar a cabo el documento es la revisión documental, la cual permite hacer un desarrollo y poner las características del proceso llevado a cabo. A continuación, mi compañero va a explicar un poco del contexto histórico del mercado de divisas. Ok. Bueno, continuando, yo les voy a contar el contexto histórico del mercado de divisas, también llamado ese mercado que nunca duerme, que en sí este mercado, este intercambio de monedas, aparece desde la antigüedad, en el antiguo Egipto, allá por el 259 a.C., y su evolución lo lleva hasta finales de la Edad Media, en 1520 aproximadamente, donde las monedas comenzaron a comercializarse a través de los bancos, una red de bancos internacionales, donde estaban el Banco de Ámsterdam, Nuremberg, Hamburgo, el de Inglaterra, y bueno, así entre otros, pero los más importantes eran los de Holanda y los de Inglaterra. Pero en sí las raíces del comercio moderno, tal como se lo conoce, comenzaron a formarse en el siglo XIX, con el evento más importante que fue en 1870, cuando se crea el sistema del patrón oro. Y esto pasa que antes de la Primera Guerra Mundial había un descontento entre los países, porque había muy poco control del comercio internacional. Y esto añadirle que las consecuencias posguerra provocaron que los países abandonaran el patrón oro en ese momento. Cabe resaltar que la caída del patrón oro fue fundamental en la historia del mercado de Forex, mercado de divisas. Y bueno, en el periodo de 1899 y 1915, las tenencias de divisas aumentaron un 10.8%, mientras que las tenencias de oro solo un 6.3%. Y esto marcó la importancia emergente de este nuevo mercado de Forex. Pero ya para 1944 se crea el primer acuerdo, el acuerdo de Bretton Woods, donde un total de 44 países se congregaron en este acuerdo, el mismo que buscaba impulsar la cooperación monetaria, el de fomentar el comercio internacional, que ya estaba quebrado hasta antes de este acuerdo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, este sistema funcionó durante toda la década del 50. Los mercados internacionales tuvieron ese equilibrio entre la oferta y demanda de dólares. Y bueno, todo iba bien hasta 1960, cuando este acuerdo empieza a bajar esos objetivos que tenía, ya no los pudo mantener constantes en el tiempo. No logró esos objetivos, esa oferta, esa estabilización que tenía que haber, no se dio, el mundo se inundó de dólares y los países empezaron a desconfiar del dólar, porque empezó a haber un efecto inflacionario y un contexto de inflación mundial. La gente optó por convertir sus dólares en oro, y esto dio lugar a un importante vaciado en la Reserva Federal. Entonces, la ineficacia de este acuerdo en sí lo que hizo fue que el mercado de Forex ya para 1972 se tenga que cerrar. Se cerró hasta 1973, hasta abril de 1973, que en sí ese fue el boom, cuando el mercado de Forex empieza a funcionar en abril, tal como lo conocemos, el mercado de Forex moderno, cuando este control estatal que tenía deja de ser control estatal, y comenzaron todo lo que es el mercado flotante y el mercado libre. Y aquí es donde entra en escena el acuerdo smithsoniano, que este acuerdo pone fin, como les decía, a la atadura de la divisa con el dólar, y surge el Forex. Ahora sí puedes cambiar la lámina, por favor.
ya en el año 1980, a este mercado empiezan a salirle raíces con la introducción de las nuevas tecnologías, el Internet en todo el mundo, la globalización del mercado de divisas empieza a ser mundial. Entonces, podemos decir que en la actualidad este mercado de divisas es una columna vertebral en el comercio internacional y la inversión global, y es fundamental para facilitar esas operaciones de importación y exportación, proporcionando los medios de pago necesarios y los recursos financieros. Y bueno, eso es todo. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañero. Continuando con la exposición, el mercado monetario, ¿no? Podemos decir que, es conocido también como el mercado de dinero, ¿no? Es el conjunto de mercados en el que se intercambian activos financieros a corto plazo, y en donde en este mercado también se incluyen préstamos y depósitos a corto plazo, en donde su principal objetivo vendría siendo el de facilitar a los usuarios la posibilidad de mantener su riqueza en forma de valores o títulos, y a una rentabilidad aceptable, en donde tenemos como principales características que es un mercado al por mayor, en donde participan grandes entidades financieras, empresas o administraciones públicas. También es un mercado de riesgo mínimo, en donde las solvencias de las entidades emisoras y las garantías que aportan minimizan este riesgo. También es un mercado de alta liquidez, porque se puede canjear, por decirlo, el dinero rápidamente en un corto plazo. Y bueno, también la negociación es directa, ¿no? Porque los participantes negocian directamente o también tienen la opción de negociarlo a través de intermediarios especializados. Y es un mercado muy flexible, porque hay flexibilidad para invertir en una cartera diversificada, ¿no? Ya sea de valores o títulos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, demanda monetaria. Se refiere a una proporción de riqueza que los individuos desean mantener en forma de activos líquidos, ¿no? O de forma más sencilla se puede definir como aquellos activos financieros que se pueden utilizar directamente para adquirir ya sea bienes o servicios, que incluyen efectivo y en general todos los activos con un alto grado de liquidez. Entre los motivos para demandar dinero, según Keynes, existen tres motivos, ¿no? En el que son las transacciones, en el que se demanda dinero como medio de cambio, ¿no? Para realizar transacciones. Por precaución, en donde se demanda dinero como medio de pago para hacer frente a las diferentes contingencias o imprevistos que se puedan presentar. Y también la tercera sería por la especulación, en donde el dinero, si bien no rinde intereses, sirve como reserva de valor. Y la oferta monetaria, bueno, hace referencia a la cantidad total de dinero que existe en la economía, ¿no? Es toda la cantidad de billetes y moneda que se encuentra en circulación o en poder de las personas, en poder del público. Siguiente diapositiva. Ya, entrando ya al tema del mercado de divisas, es un sistema en donde los individuos, también empresas, gobiernos y bancos intercambian o negocian divisas. O sea, en otras palabras, compran y venden divisas estableciendo entre ambas partes un precio de intercambio. Y este tiene como objetivo facilitar el flujo monetario derivado del comercio internacional que se da en todos los países del mundo. También es un mercado OTC, en inglés, ¿no? Over the counter, que es un mercado en donde se negocian distintos instrumentos, ya sean bonos, o sea, no solo dinero, ¿no? Bonos, acciones, divisas y todo eso. Es un mercado también descentralizado, ya que no es necesario acudir a un lugar físico, ¿no?
ya que se puede comprar y vender divisas a través de Internet, ¿no? Y se pueden realizar todas las acciones. Siguiente diapositiva, por favor. Mercado Forex. Es bueno, a este se le denomina el mercado electrónico mundial de divisas y este funciona las 24 horas del día, de lunes a viernes, en el que se compran y se venden las distintas monedas del mundo, ¿no? Forex no es un recinto de negociaciones y las transacciones, como ya mencioné, no se realizan de una ubicación centralizada, sino que se opera directamente a través de bancos, de internet, igual, de internet, de plataformas virtuales, terminales informáticas y como se hacía antiguamente, igual a través del teléfono. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, miembros del mercado. Son 4, que tenemos a los bancos comerciales, que estos permiten a sus clientes transar divisas actuando como intermediarios. Los bancos centrales, que son las autoridades monetarias de cada país y se encargan de la emisión, de administración y control de la oferta de la moneda. Esto como fin para evitar las fluctuaciones, ¿no? del tipo de cambio. También tenemos las empresas no financieras, que estas acuden al mercado de divisas para comprar y vender divisas y poder realizar las diferentes operaciones comerciales, ¿no? Ya sean nacionales o internacionales, de inversión en el extranjero. Y los brokers, que son los que actúan como intermediarios entre los clientes y el mercado. Y estos se encargan de informar a sus clientes la situación en la que se encuentra el mercado. Y también le comunica los diferentes posibles acontecimientos que puedan ocurrir en el futuro. Tipo de transacciones de divisas. Los bancos participan en 3 transacciones, ¿no? La transacción de spot, que básicamente es la compra y venta o intercambio físico de divisas. Y esto se realiza días después de haber cerrado un acuerdo establecido. Las transacciones a plazo o forward, que esto se emplea para contratos a futuro, en donde ambas partes fijan un precio determinado de las divisas a una fecha determinada. Y el swap de divisa, que consiste en la conversión de una moneda en otra en un momento determinado, con el acuerdo de que después, o sea, hablando en un tiempo futuro, pueda volver a convertir en la divisa original. Ahora va a continuar mi compañero. Continuando, licenciado, con la exposición, me tocó a mí el tema de determinación del tipo de cambio, el cual lo determinamos por las condiciones tanto como la oferta y la demanda de divisa. La oferta de divisa, nos referimos, ¿no?, a la cantidad de divisas que se ofertan en el mercado a los diferentes tipos de cambio, como hacer en algunos factores como la exportación, ya que cuando las empresas quieren exportar un bien o servicio al extranjero, deben convertir su dinero en moneda, en la moneda de ese país, ¿no? La otra sería la entrada del turista, cuando un extranjero llega de visita a otro país, por ejemplo, ¿no?, nuestro país, ellos tienen que cambiar su divisa, o sea, nuestra moneda, que en este caso serían bolivianos. Por decirle, puede ser que ellos tengan pesos argentinos y lo tienen que hacer el cambio a boliviano. Otra es la entrada de capital, cuando las personas extranjeras quieren venir a invertir su dinero a nuestro país, un ejemplo, ellos necesitan también cambiar en sí su divisa en una moneda local, como ser boliviano. Las variables que inciden en las ofertas de divisa son el tipo de cambio real, que es una medida que nos muestra el poder adquisitivo en el cual tiene la moneda con respecto a otra. Las exportaciones dependen de esto, ya que el precio relativo de los bienes mencionados anteriormente
estimulan las exportaciones, por lo que la oferta de dólares depende de otras variables, ¿no? Como ser el tipo de cambio nominal, los precios nacionales y los precios en el exterior. Otro sería el tema de el ingreso del país extranjero, en este caso, las exportaciones aumentan cuando las economías de los países extranjeros crecen, ya que al aumentar el consumo también aumenta la inversión y la oferta de dólares, que mayormente todos nos guiamos por el tema del dólar. El siguiente sería el diferencial de las tasas de interés, ¿no? Ya que la entrada de capitales o divisas, en este caso a corto plazo, depende mucho de lo que es la remuneración que puedan recibir dentro de un determinado país, ya que mientras más alto sea el diferencial de la tasa de interés de nuestro país, resulta más rentable para los inversores. La demanda de divisa se origina principalmente por las importaciones, ¿no? Ya que ya sean también de tipo de bienes y servicios o en salidas de capitales financieros. Las importaciones podríamos decir que se necesita divisa, generalmente dólares, en este caso, para poder pagar lo que son los importes de bienes y servicios. Los turistas nacionales que viajan siempre al extranjero, cambian su dinero, ¿no? a dólares o al país al cual van a ir seguirán, digamos, ¿no? a demandar divisas. Y otro sería la salida de capitales financieros. Las variables que inciden en la demanda de divisa también son el tipo de cambio real, ya que las importaciones también dependen de estas variables, ya que se importa bienes del extranjero que son generalmente un poco más baratos que en nuestro país. Está determinado también por el tipo de cambio nominal. Otro sería también el precio nacional y los precios en el exterior. El ingreso nacional, se podría decir que las importaciones aumentan cuando crece también la renta y cuando aumenta la demanda de dólares. El diferencial de las tasas en este caso es mucho más bajo que la de los países extranjeros, por lo que es más rentable invertir capitales en el extranjero, por lo que saldrá el capital, ya sea más a una demanda de divisa. Siguiente diapositiva. En este caso, ¿qué afecta al tipo de cambio, no? Creo que no está en mi diapositiva. El tipo de cambio está determinado como se dice, por diversos factores, como ser los factores políticos, los factores económicos. Podríamos decir que en los factores políticos se determinan el tipo de cambio, ya sea que las decisiones que toma un gobierno o por los diferentes conflictos o problemáticas que ocurren en diversos países, se ve reflejado en la política monetaria. En el factor económico son los que más son más fáciles de identificar, aunque son influenciados por los factores macroeconómicos y microeconómicos. Los factores psicológicos, aunque parezca un poquito complicado o difícil de creer, también la psicología incide mucho en los tipos de determinante de cambio, ¿no? Más cuando
las herramientas como ser la red social hacen el creer situaciones que no son muy reales, ¿no? Para desestabilizar un poco lo que es el mercado, como las noticias falsas que pueden haber en Twitter, en Facebook, en otros casos, los niveles se puede distinguir, como ven en la pantalla, en tres, que son el mercado al menudeo, el cual se usan billetes de monedas extranjeras y cheques de viajeros, ya que son en este mercado está un poquito más manejado por el tema de ventanillas bancarias o casas de cambio ubicados en el aeropuerto. Si no me equivoco, aquí en Bolivia, en nuestro aeropuerto, igual hay esto, del cual recurren, ¿no?, lo que son los turistas a cambiar la moneda al país donde uno se dirige. El mercado al mayoreo participan lo que son los bancos que negocian entre ellos los excedentes de billetes, como las casas de cambio, algunos negocios que se aceptan pagos en divisas, o sea, en dinero extranjero, puede ser que reciban, ¿no? El mercado de intercambio interbancario, que sobrepasa el monto, esto podríamos decir que su monto en transacciones sobrepasa al monto de millones de dólares o $1.000.000. El cual su operación es diferente, puede ser por el tema de depósitos bancarios en diferentes divisas, vías electrónicas. La entrega del valor es inmediata, es decir, que esto ocurre entre 24 a 48 horas después de realizar la transacción, siendo esta operativa y económicamente eficiente. Los participantes en el mercado de divisas se dividen en dos, como el mercado interbancario, que es directo. Dentro de este mercado se encuentran los agentes de monedas extranjeras, bancarios y no bancarios. También están los clientes no financieros y los bancos centrales, el cual adquieren monedas para sí mismo, o sea, para el gobierno. El mercado interbancario, que sería el indirecto, este mercado el cual hallamos son los corredores que son los que preparan las transacciones, pero no hacen el mercado, o sea, no mantienen inventarios de divisa ni toman posiciones. Siguiente diapositiva, por favor. El mercado de divisa en el G7, como ya se mencionó anteriormente, el fracaso de Bretton Woods, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que eran sistemas de Woods, intentaron mediante reformas evitar el colapso de dinero, pero no tuvieron éxito. Pero también en este tiempo se vivía una crisis en lo que es del petróleo, por decirle, el tema de la Organización de Países de Exportaciones de Petróleo. Colocaban el primer
se colocaban en el primer embargo, generando un incremento en el precio de la comercialización del barril crudo. Estamos hablando de petróleo. Por esto es que en 1973 se decide, ¿no?, llegar a un acuerdo donde se realiza un bloqueo conformado por 5 países en los que tenían una mejor dinámica global. En 1975 el país de Italia y Canadá hicieron denominar el tema del tema de grupo de 7 países. El desarrollo de esta integración, como decía, en su momento fue realizada de manera estratégica, debido a que las composiciones inicial de los grupos claramente representaban al tema de poder económico, dominantes dominantes del día, y de estos países en su momento compartieron muchas características al adoptar un sistema democrático. Los nuevos mercados, el auge de los mercados de divisas generó una tendencia a desarrollar nuevas alternativas para operar como educación financiera, como la educación financiera, donde se integraban personas o grupos de personas para poder invertir en lo que es el mercado de divisas, particularmente naturales, o sea, grupos de asociaciones a entidades gubernamentales. El efecto del trading en el mercado de divisas, había una serie de reglas que deberían regir y tener bien claras en este caso, ya que se trataba de los inversores que deberían operar en esta actividad denominada trading, al cambio de un producto por otro, en donde Forex lo maneja a través de la compra y venta de pares de divisa para la especulación acerca de la valorización de los precios en dichos pares. Continúa mi compañero Luis. Continuando con la exposición, tenemos que nuevamente recordar que a medida que pasó el tiempo, como todos conocemos, llegó el Internet y consigo la facilidad de poder acceder a muchas cosas. Entre ellos, podemos acceder a los brokers que son por los cuales accedemos al mercado, hoy en día al mercado de Forex. Y con ello, ellos tienen que poner en sí el alto riesgo que conlleva usar esto, ¿no? Para operar en los diferentes brokers. Por tal motivo es importante, antes de hacer cualquier tipo de operación en el mercado de Forex, en este caso, un análisis técnico, de importancia un análisis técnico y el funcionamiento, y vamos a explicar también el funcionamiento de la banda de Bollinger. El análisis técnico, primeramente, recordar que el mercado de divisas se negocia principalmente con un propósito especulativo, en la cual los operadores tratan de anticiparse a los movimientos del mercado con el único fin de generar utilidades. Por tanto, existen muchas personas las cuales se interesan en realizar operaciones en el mercado de Forex. Lo que implica para cada operación que realicemos un grado de riesgo, ya dependiendo del análisis
técnico que les realice, que llevemos. Por tanto, anterior, por tanto, ¿qué es el análisis técnico? Como dice, el análisis técnico es el estudio del movimiento del precio en todo el mundo. En todo el mundo existe un lenguaje gráfico en el cual permite al trader mirar movimientos históricos del precio basado en el movimiento actual para que se pueda determinar el nivel al que el precio pueda ir. Mirando los gráficos es una manera de poder identificar patrones y tendencias que nos ayudan a encontrar estas oportunidades. Siguiente, dámoslo, por favor. Por lo tanto, vamos a explicar sobre la banda de Bollinger, que se analizará y se explicará el indicador de banda de Bollinger que fueron diseñadas por John Bollinger. Su objetivo es el permitir fijar objetivos de compra y de venta en cualquier valor y momento, independiente de la tendencia en la que se encuentre el valor. Por lo que es un excelente indicador de límite de parámetros que mide la desviación estándar de una media móvil, permitiendo a los operadores comparar la volatilidad y niveles relativos de precio durante periodos específicos de tiempo. Su funcionamiento de las bandas de Bollinger está conforme a la lógica de que el precio del par de una divisa gravitará alrededor del promedio y cuando ésta se aparte demasiado lejos, el precio retrocederá hacia su media móvil. Por lo que los parámetros que se usan son de 2 desviaciones estándar y una media móvil de 20 periodos. Siguiente lámina, por favor. El modo de empleo del indicador se utiliza a medida que el precio se va acercando a alguna de las bandas inferior o superior para determinar niveles de sobrecompra o de sobreventa. De esta manera se puede realizar movimientos de ventas si el precio toca la banda superior o de compra si el mercado toca la banda inferior. En periodos en el que el precio cambia considerablemente, las bandas se ensanchan y dejan un espacio. Durante periodos de volatilidad baja, la banda se contrae, manteniendo los precios dentro de su límite, lo que significa que hay una volatilidad baja. Por lo general, la volatilidad se estrecha justo antes de que se produzca una gran ruptura del mercado. Siguiente lámina, por favor. Principales características del indicador. Podemos ver 3. Cambios más grandes del precio tienden a suceder después de que la banda ha sido contraída debido a la disminución de la volatilidad. Este método es muy útil para pronosticar la dirección de desbloqueo. La segunda característica sería que si los precios se rompen a través de la banda superior, en la banda que contrae se espera una continuación de la tendencia actual que debe ser esperada. Y por último, el precio tiende a moverse entre las bandas porque las bandas incluyen el 90% de los movimientos del precio debido a las 2 desviaciones estándar que indicamos. Así, el movimiento que ha sido invertido a partir de una línea se puede usar en otra línea. Siguiente lámina, por favor. Por último, la conclusión. Con lo que respecta a nuestro trabajo de investigación, logramos observar y abordar la gran importancia del mercado de Forex y lo que implica en todas las economías, ya que, como se mencionó muchas veces, es el mercado más importante. Por tanto, se propuso una manera en que se pueden guiar de manera técnica las tendencias que las bandas Bollinger nos dan. El cálculo no lo pusimos en la diapositiva, debido a que muchos brokers ya nos brindan este tipo de indicadores y otros más. También como recomendación, ni un indicador nos da el 100%
de poder acertar cuando entramos en una operación, por lo que se recomienda siempre tener en cuenta que hay siempre un margen en el que podemos perder dinero. Eso sería todo, Luis. Se le escucha entrecortado, dicen. Bien, voy a hacer algunas preguntitas. Ahora sí se me escucha mejor el grupo. Sí, ya se escucha bien. Ok. Bien. A ver, aquí están. Bien, ¿quiénes son los participantes o los principales participantes del mercado de divisas o ya, Forex? ¿Quiénes? ¿Son jóvenes? Disculpe, no se le escuchó bien. Está medio entrecortado. Ya. Les decía, ¿quiénes son los principales participantes o grupos o principal que participan en el mercado de divisas o Forex o de tipo de cambio, que es lo mismo? Serían, dicen, los bancos comerciales, los centrales y las empresas no financieras. Ya. Bien, también los estados, no vía Banco Central, sino la emisión de bonos también, y los particulares, ¿no? Que lo hacen generalmente a través de brokers. ¿Correcto? Sí, Lice. Sí. Perfecto. ¿Cuáles son las principales variables que se utilizan para análisis fundamental? Antes de invertir en un mercado Forex. Porque está el análisis técnico, que es el de velas, etcétera, y todas las herramientas estadísticas que te puede dar la plataforma. Y el otro es el análisis, ¿correcto? ¿Qué variables bases se utilizan en el análisis fundamental para analizar el mercado de divisas? Dependiendo del indicador bueno, se puede elegir entre varios, pero entre el de la banda de Bollinger, para calcularlo se utiliza dos desviaciones estándar y la media móvil. Ya, pero ese es el análisis técnico, ¿correcto?
Generalmente el análisis fundamental se utilizan variables macro. Entonces, hay un análisis fundamental previo que se realiza cuando, en este caso, ustedes están queriendo invertir en el mercado de divisas. ¿Nos puede aclarar un poquito, llamémoslo así, a los diferentes productos que tiene el mercado de divisas? ¿Cuáles son esos productos o productos financieros internacionales que tienen un mercado de divisas donde las empresas, los bancos de inversión, los fondos de inversión participan comprando diferentes productos? Se escucha entrecortado, Lisa. ¿Me podría repetir la pregunta? Claro, claro que sí. No, les decía, nos pueden indicar, el grupo puede indicar los principales productos financieros que ofrecen los mercados de divisa. ¿Qué productos financieros? Está, por ejemplo, los forward, ¿no? ¿Qué más? El spot o mercado al contado. El swap también. Futuros y opciones, ¿correcto? ¿Esos son? ¿O hay Sí, sí. otros? Son los tres principales, ¿no? ¿Cuáles? El de spot, el de forward, que igual es a plazo, ¿no? Y el de swap, los que menciono. Perfecto, ¿no? Y tienen diferentes fines. Estos productos financieros, si hacemos su comparación con cuando nosotros vamos a un banco local y compramos diferentes productos financieros, entonces es más o menos lo mismo. Va a depender el fin, el propósito de que yo pueda elegir diferentes instrumentos. Por ejemplo, una empresa exportadora o importadora. ¿Sí? Póngale que yo tengo una empresa exportadora y estoy en un país donde el tipo de cambio, mi moneda local, fluctúa mucho. Entonces, y soy una empresa exportadora de commodities al mundo. ¿Qué producto financiero en el mercado de divisas para gestionar esta variación del tipo de cambio de mi moneda local? Y obviamente siendo que mis exportaciones van hacia Estados Unidos o Europa, como quiera. ¿Cuál es la recomendación que me haría el grupo? ¿Qué productos financieros dentro del mercado de divisas podría acceder o podría contratar, llamémoslo así? Sería el forward, supongo, dicen, porque esto se realiza con contratos a futuro porque determina entre ambas partes, ¿no? Ya un precio fijado de la divisa y en una fecha determinada.
Los otros grupos que dicen, ¿un forward o un swap de divisas? A ver, ¿cuáles? ¿Cuál recomendaría? ¿Lo que dijo usted o el swap de divisas, que es otro producto financiero, una empresa exportadora grande de oro en Bolivia, por ejemplo, y que exporta oro, y tanto el yuan es muy variable como pónganle que este gobierno entraría en sensatez, si fuera un gobierno sensato, y dejaría, digamos, que la moneda de estar súper fija. ¿Cuál sería la recomendación del grupo? ¿Un swap de divisas o un forward? Pienso. Yo me quedaría con forward, ¿no? ¿Cuál sería el aporte del grupo? Específicamente, El aporte es primeramente dar a conocer la importancia del análisis técnico y hacer conocer el funcionamiento del indicador de la banda de Bollinger que se explicó. perfecto. Muy interesante, ¿no? El mercado de divisas. Obviamente, como somos nosotros un país muy pobre y muy atrasado, bueno, podríamos acceder al mercado de divisas mediante brokers, ¿no? Pero obviamente en Bolivia faltan muchas cosas, entre ellas la regulación, las instituciones y la voluntad del gobierno central para que se creen justamente estas oportunidades de tanto de inversión como de gestión financiera internacional, ¿no? El mercado de divisas no solamente es una alternativa potente para gestionar, en este caso, las fluctuaciones de los tipos de cambio, de los intercambios que hacen. Imagínense por movimientos de tipo de cambio, una empresa que exporta 100, 200, 200 millones al mes o 100 millones, es mucha plata. Entonces, este tipo también tenemos, ¿no es cierto?, que prever como economistas el riesgo del tipo de cambio, riesgo de inflación, riesgo de otro tipo, que no generalmente no lo cubre el seguro, sino que nosotros hay otros instrumentos como el mercado de divisas para que cubrirse. Entonces, en Bolivia no hay este tema, no está regulado, nada tiene que ver con los Bitcoin, con toda esa cosa, no, esta es otra cosa. En esto participan obviamente, y para eso lo primero que tiene que hacer el gobierno es permitir la internacionalización del sistema financiero boliviano. ¿Ustedes han visto algún banco interno de otra parte del mundo? ¿Puede repetir la última parte, Lisa? Se le escuchó medio mal. ¿Ustedes pueden nombrarme algún banco que esté instalado en Bolivia y que es de otro país? No hay, ¿no es? Yo no conozco, Lisa. Correcto. Pueden decirme el Banco de la Nación Argentina que está en la plaza y el Banco do Brasil, ¿no? Pero esos bancos no hacen operaciones de abiertas, digamos, ¿no? Hacen operaciones de segundo piso. En este caso sirven para pagar remesas de sus residentes y a sus diplomáticos en Bolivia. Para nada más sirven esos bancos. Y una que otra cosita.
pero no son bancos. Entonces uno, por ejemplo, alguien conoce Buenos Aires, San Pablo, Asunción, Lima. Aquí cerquita nomás ve que uno llega a Asunción, por ejemplo, que es el país más pequeño de Sudamérica, y ve un montón de bancos del mundo, ni siquiera de Sudamérica, del mundo. Ve la BBVA, ve Mercado Sur, ve el Banco of American, ve bancos de todo el mundo. Entonces, esos países ya están abiertos financieramente al mundo. Y eso que Paraguay, en este caso, es un país todavía muy pequeño, ¿no? Uno va a Buenos Aires y justamente ve bancos de todo el mundo, de Europa, de Japón, de Asia, de China. Ni qué decir, va a Brasil, ¿no? Y hay bancos de todo el mundo. Entonces, la regulación ha permitido, hace muchos años atrás, inclusive más de 20, más tiempo que la edad que ustedes tienen, han hecho buena regulación del mercado financiero. Nosotros no tenemos una apertura financiera. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere competir, ¿no? Y como a ustedes les gusta hacer cola en el Banco Unión, entonces seguirán haciendo cola en el Banco Unión toda su vida. Bien, jóvenes, nos vemos el viernes. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias.